¿Alguna vez has oído hablar de un león que vagaba por montañas nevadas? Puede sonar como un cuento de hadas, pero esos leones realmente existieron. Conoce al león de Berbería, que alguna vez habitó las montañas del Atlas, en el norte de África. Ahora bien, ¿en qué se diferencia de los leones africanos que ves en los safaris o en los documentales de naturaleza? ¿Cuál es la diferencia entre los leones de Berbería y los leones africanos? ¿Y cómo puedes distinguirlos? Estas preguntas dan pie a una comparación fascinante. Un león merodeaba por bosques fríos y laderas rocosas, el otro reinaba en las cálidas sabanas. Uno desarrolló un pelaje extra esponjoso, ideal para el invierno, el otro disfrutaba del sol en las llanuras abiertas. Al final de este video, conocerás las diferencias entre los leones de Berbería y los leones africanos, desde su apariencia y hábitat hasta su forma de vida. A primera vista, los leones de Berbería y los leones africanos parecen similares. Ambos son grandes felinos de complexión robusta, pero si observas con atención, notarás algunas diferencias clave en su apariencia. El león de Berbería macho era famoso por su impresionante melena, un pelaje grueso, largo y oscuro que se extendía sobre sus hombros, pecho e incluso vientre. Esa melena era como un abrigo de invierno incorporado, que lo mantenía caliente en el frío clima de montaña. De hecho, los machos de Berbería a menudo tenían pelo largo en las patas delanteras y el abdomen, lo que les daba un aspecto más desaliñado. Los leones africanos también tienen melena en los machos, pero estas varían mucho. En la cálida sabana, una melena muy espesa puede resultar incómoda, por lo que muchos leones africanos machos tienen melenas más cortas y de color más claro. Y en regiones muy calurosas, algunos machos casi no tienen melena, es como si se hubieran hecho un corte de pelo para el verano. La melena del león de Berbería solía ser más oscura y abundante que la de la mayoría de los leones africanos. También existe una diferencia de tamaño de la que mucha gente habla. Los leones de Berbería eran conocidos por estar entre los más grandes de todos los leones. Relatos históricos e investigaciones sugieren que un macho adulto podía medir entre 2,3 y 2,8 metros desde la nariz hasta la cola, y pesar hasta 230 kilos. Los leones africanos comunes tampoco se quedan atrás. Un macho grande suele pesar entre 180 y 190 kilos y medir entre 2,5 y 2,8 metros de largo. Hábitat y distribución. ¿Por qué el león de Berbería alcanzó un tamaño tan imponente? Mucho tiene que ver con su hábitat y el clima. El león de Berbería vivía en el norte de África, específicamente en la región conocida como el Magreb, que se extiende desde Marruecos y Argelia hasta Túnez e incluso el oeste de Egipto. A diferencia de los leones africanos del sur, los de Berbería no descansaban bajo las acacias en las praderas abiertas. Recorrían bosques montañosos, bosques costeros e incluso los bordes del desierto del Sáhara. Su territorio incluía las montañas del Atlas, donde los inviernos podían ser fríos y, a veces, la nieve cubría las cumbres. Así es, estos leones tenían que lidiar con temperaturas gélidas e incluso con la nieve. El desarrollo de una melena más larga y espesa, y en general un pelaje más denso, probablemente ayudaba al león de Berbería a mantenerse caliente durante las frías noches del Atlas. En contraste, los leones africanos viven en un clima mucho más cálido. Hoy en día, los leones africanos se encuentran solo en partes del África subsahariana, básicamente en las regiones centrales y meridionales del continente, al sur del desierto del Sáhara. Prefieren hábitats como sabanas, praderas y bosques abiertos. También pueden vivir en matorrales y zonas semidesérticas, pero generalmente no habitan selvas tropicales densas ni climas extremadamente fríos. El calor de la sabana significa que no necesitan un pelaje tan grueso, una melena y un manto más ligeros les ayudan a mantenerse frescos. Geográficamente, los dos tipos de leones estaban separados por el gran desierto del Sáhara. Esta separación hizo que desarrollaran adaptaciones ligeramente diferentes para sobrevivir. El territorio del león de Berbería era más limitado y accidentado. Sus presas estaban dispersas y, con el paso del tiempo, los asentamientos humanos fueron invadiendo su hábitat. Los leones africanos, en cambio, históricamente tuvieron una extensión territorial enorme. Otra gran diferencia relacionada con el hábitat es lo que les ocurrió en esos lugares. El hábitat del león de Berbería se redujo considerablemente por la acción humana. El norte de África sufrió un fuerte crecimiento poblacional y una pérdida de hábitat durante siglos, y los leones fueron empujados a pequeñas zonas montañosas. A mediados del siglo XX, los leones de Berbería desaparecieron de la naturaleza. El último ejemplar salvaje conocido probablemente fue abatido en la década de 1940 en Marruecos. Simplemente no pudieron sobrevivir ante la caza y la destrucción de sus bosques. Mientras tanto, los leones africanos aún vagan por las tierras del África subsahariana, aunque en menor número que antes,
y con un comportamiento social distinto. El león de Berbería vivía en un entorno donde las presas eran más escasas y estaban más dispersas. Debido a esto, estos leones se comportaban más como cazadores solitarios, parecidos a los lobos. No formaban grandes manadas. En cambio, solían verse solos, en pareja o en grupos familiares muy pequeños. A menudo se trataba solo de un macho y una hembra, posiblemente con algunos cachorros, pero no del gran grupo de tías y primos que suelen tener los leones africanos. Los primeros naturalistas y cazadores que describieron a los leones de Berbería notaron que parecían vagar solos o en pequeños grupos. Esto coincide con investigaciones modernas que sugieren que la estructura social del león de Berbería estaba limitada por su entorno. En pocas palabras, estos leones eran mucho menos sociales. Su comportamiento se asemejaba más al de los tigres, que suelen cazar y vivir solos, mientras que los leones africanos son los más sociables del mundo felino. Otra diferencia importante era su territorio y su forma de comunicarse. Los leones africanos rugen con fuerza para mantener unida a la manada y advertir a otros leones que se mantengan alejados. Los leones de Berbería también rugían. Después de todo, son la misma especie, pero con menos ejemplares alrededor. Sus rugidos servían más para atraer pareja o marcar territorio. No había otra manada al otro lado de la colina, porque las manadas simplemente no eran comunes en su hábitat. La vida familiar también era diferente. En las manadas de leones africanos, las hembras se encargan de la mayor parte de la crianza de los cachorros de forma comunitaria. Las leonas incluso amamantan a las crías de las demás, y los cachorros juegan juntos como si estuvieran en una gran guardería. Los machos dominantes protegen a la manada y a los cachorros de otros machos. En el caso del león de Berbería, al haber solo una pareja con sus crías, la madre probablemente las criaba sola o con la ayuda del único macho. No había tías ni hermanas que cuidaran a los cachorros. Esto significa que la mortalidad infantil probablemente era más alta si algo le sucedía a los padres. Era una vida más dura para un joven león de Berbería, con menos adultos que lo ayudaran. Historia y estatus. La historia de estos dos tipos de leones también difiere notablemente al observar su evolución y su situación actual. La de león de Berbería es tan legendaria como trágica. En la antigüedad, los leones de Berbería eran respetados y temidos por los habitantes del norte de África y de Europa. Los romanos, por ejemplo, quedaron tan impresionados con su fuerza que llevaron muchos de ellos a Roma para los combates de gladiadores y espectáculos en la arena. Desafortunadamente, eso llevó a que miles de leones de Berbería fueran sacrificados por entretenimiento. El león de Berbería se convirtió en símbolo de poder y fuerza. Incluso aparecía en el arte y en el folclore del pueblo bereber de Marruecos. Pero al llegar el siglo XIX y principios del XX, su número comenzó a desplomarse. La pérdida de hábitat y la caza indiscriminada los llevaron al borde de la extinción. Los gobernantes locales y los colonos europeos solían verlos como una amenaza para el ganado o como trofeos de caza. Para mediados del siglo XIX, los leones de Berbería habían desaparecido de muchas zonas donde solían vivir, siendo empujados a las montañas más remotas. El final llegó hacia mediados del siglo XX. Sin embargo, el león de Berbería no desapareció por completo. Un pequeño número sobrevivió en cautiverio, conservado principalmente por la familia real marroquí y algunos zoológicos europeos. Las pruebas genéticas revelaron que algunos de estos leones conservan genes del antiguo león de Berbería, aunque mezclados con los de otros leones africanos. Mientras tanto, los leones africanos aún viven en estado salvaje, pero también enfrentan graves amenazas. Antiguamente habitaban casi toda África, pero hoy han perdido cerca del 94% de su territorio histórico y su población ha disminuido drásticamente. Actualmente quedan alrededor de 20.000 leones africanos en libertad y se los considera vulnerables a la extinción. Las causas son similares a las que enfrentó el león de Berbería: pérdida de hábitat, conflictos con humanos y caza furtiva. La diferencia es que ahora el mundo intenta activamente proteger a los leones africanos antes de que sea demasiado tarde. Muchos países han creado parques nacionales y reservas donde están protegidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los leones de Berbería y los leones africanos? A estas alturas, probablemente ya lo sepas, uno era un león del norte de África, de melena espesa y vida solitaria, adaptado a los bosques fríos y montañosos. El otro, el clásico león de la sabana, de melena más clara y vida social en manadas. Ambos son la misma especie, pero representan poblaciones moldeadas por su entorno, clima e historia. El león de Berbería tenía una melena más abundante y un cuerpo un poco más robusto, adaptado para cazar ciervos en los bosques de montaña. El león africano, en cambio, está hecho para las llanuras doradas, donde corre tras las cebras junto a su manada. En definitiva, tanto el león de Berbería como el león africano son majestuosos a su manera.
Imagina caminar por las montañas del Atlas hace mucho tiempo. Un león de Berbería podría estar observándote desde un saliente rocoso, solos y orgullosos. Ahora imagina que estás en el Serengeti. Una manada de leones africanos descansa bajo la sombra de una acacia, mientras los cachorros juegan alrededor de sus madres. Dos escenas muy distintas, dos leones muy diferentes, pero primos bajo la misma piel. Conocer sus diferencias nos permite apreciar la increíble diversidad y capacidad de adaptación de la vida salvaje.